Y bien, hoy día estuvo el ministro de Defensa Pedro Cateriano en el Congreso respondiendo preguntas de la interpelación que se le formulara. Hubo algunos incidentes. En fin, estamos con Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, miembro además, me parece, de la Comisión de Defensa, ¿no es cierto? Así es. De Defensa e Inteligencia, para conversar acerca de esta presentación del ministro Cateriano. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jaime. La verdad que sí, hoy día hemos tenido todo el día al ministro de Defensa en esta interpelación y la verdad yo no he quedado satisfecho con la respuesta del ministro, y esto es, hay muchos congresistas que han quedado en esa posición, y lo que yo veo, que hay temas que la verdad que serían de censura del ministro de Defensa. ¿Por qué? En cualquier país del mundo. Mira, a partir del 11 de septiembre del año 2001, cuando hubo el problema de las Torres Gemelas en Washington, todos los países del mundo han reforzado el control de sus espacios aéreos. ¿Y qué tenemos en el Perú? En el Perú tenemos que hoy, todos los días, se violenta el espacio aéreo peruano con avionetas de narcotráfico. Y entonces hemos priorizado, y eso sí le compete al ministro, hemos priorizado las adquisiciones de radares, aviones interceptores de ese tipo que se requiere para ese tipo de trabajo. ¿Lo hemos priorizado adecuadamente? No, hemos priorizado otras adquisiciones. Y bueno, entonces, son las adquisiciones que estaban planteadas en la nube, es decir, en el núcleo básico eficaz. Bueno, eso es una política de Estado que se fijó desde la época de Alan Wagner, cuando era ministro de Defensa, durante el gobierno de Alejandro Toledo, que se ha mantenido, y es extraordinario que una política se haya podido mantener. Diríamos, una crítica como la suya tendría que tener un poco más de fundamento. no, pero es que lo tiene. ¿Cuál? Le acabo de replicar. Sí. Hay una política de Estado de adquisiciones. Sí. Usted la está cuestionando el núcleo básico eficaz. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente, que en ese núcleo no dice exactamente qué se prioriza sobre qué en las adquisiciones militares. Y entonces, acá ¿qué sucede? Hoy día tenemos el tema, por ejemplo, de Mazángaro, que es uno de los temas que se ha visto, donde muere un civil en un bombardeo mal ejecutado, pero acá viene la pregunta: ¿le hemos dado al personal de las Fuerzas Armadas lo mejor que hoy día tenemos en el mercado para dar apoyo aéreo cercano a nuestro personal? No lo hemos hecho. ¿Qué cosa es apoyo aéreo cercano? Ejemplo, yo tengo que hacer ese tipo de bombardeo, pero requiero aeronaves, por ejemplo, de ala fija, o sea, aviones, pero que den en el blanco. Pero yo no puedo estar hoy día con aeronaves. ¿Qué tipo de aviones? Por ejemplo, un ejemplo es el avión Super Tucano o equivalente. Bueno, teníamos los Tucanos con los cuales hacíamos la interceptación aérea de las avionetas en los años 90, que vendió mucho resultado, muy buen resultado, ¿no es cierto? Esos Tucanos, por lo visto, no se han podido mantener, ya no están operativos. ¿Qué ha pasado? Claro, lo que pasa es que ya son aeronaves que van llegando a su obsolescencia y deben ser reemplazadas. Y no lo hemos reemplazado. Bueno, pues, ahora, ¿no se supone que se va a adquirir unos supertucanos? ¿O eso no se ha decidido? Supongo que sí, pero pues usted es miembro de la Comisión de Defensa, tiene que saber si se van a adquirir o no. El problema es que no se han adquirido y se han priorizado otras adquisiciones. Ese es el problema. Casualmente ese es el punto. O sea, el ministro... O sea que si el Perú quisiera hacer, como debería ser, interceptación aérea de las avionetas del narcotráfico que salen a Bolivia y a Brasil, que es la mejor manera, y no se necesitaría ni siquiera hacer erradicación, ¿no? Enfrentándose de alguna manera a los campesinos y echándolos en manos de Sendero Luminoso, pues, si pudiéramos cortar el puente aéreo, porque entonces ya no habría demanda de los cocales, los campesinos abandonarían los cocales por su propia voluntad. Pero por supuesto. Esa sería la solución. ¿No se podría hacer con los, los aviones que tenemos? Hoy día tenemos aviones A-37, que son los aviones que tenemos operativos, que son aviones de la década de los 70 del siglo pasado. No importa que sean de los 70, la cuestión es que puedan volar y disparar. Y tenemos que tener los radares del caso para poder hacer... ¿No se puede trabajar con los radares brasileños, con los famosos sistemas SIBAN? Pero es que eso tenemos que tener esa misma efectividad del sistema SIBAN-SIPAN que tiene Brasil en el Perú. Bueno, entonces tenemos que haberlo priorizado, pero no, a eso va
mi acotación de que las adquisiciones, que no son poca cosa las que se están haciendo en el país, no han priorizado ese tipo de adquisición, sino otras. Entonces, ese es el problema. Bueno, se han priorizado, claro, lo que se ha priorizado es lo que estaba contenido en el núcleo básico eficaz, que era un núcleo básico para disuadir un ataque externo, ¿no es cierto? O sea, adquisiciones vinculadas básicamente a Chile, por decir, para hablar con claridad. Eso es lo que se ha priorizado. No se ha priorizado, claro, dice usted, lo que se necesitaría para combatir con eficacia el frente interno. Pero por supuesto, porque ese es un hecho. Lo que acabas de mencionar, pero eso supone revisar el núcleo básico eficaz. No, es que el núcleo básico eficaz no dice exactamente qué adquisición hay que hacer. Entonces, eso en el tiempo ha ido modificándose. Este gobierno lo ha modificado, por supuesto, y se han hecho más adquisiciones, que no está mal, pero sí censuro la priorización de esos gastos. Entonces, hoy día hemos tenido que lamentar que se ha estado repitiendo el tema de Mazángaro, donde muere un civil. Le hemos dado lo mejor a las Fuerzas Armadas para que eso no suceda. El ministro, con sus decisiones de priorización de gastos, ha minimizado la posibilidad de errores como el que hemos visto hoy día en el Congreso. No, el ministro no ha minimizado con sus decisiones la posibilidad de error en apoyo aéreo en el Brain. Lo que pasa es que toman tiempo también las adquisiciones. Por ejemplo, entiendo que se ha adquirido 24, se necesita helicópteros para combatir en el Brain. No había helicópteros, algo pues inconcebido, había muy pocos, en fin, se habían mandado a reparar a Rusia, han ido regresando por cuentagotas, pero finalmente se ha comprado 24 helicópteros, entiendo. Pero eso demora, que no sé cuándo van a llegar, es decir, mientras los fabrican y los envían, eso se demora pues 1 o 2 años. Sí, bueno, problema. Eso está bien, o sea, necesitamos más helicópteros, pero también necesitamos aviones de ala fija, porque cuando sucede una emboscada, es el mejor momento para destruir al enemigo. Eso se hace en todo procedimiento de un tipo de lucha como la que estamos en el Brasil. Supertucano se refiere usted. Pero ya creo que se habían iniciado las conversaciones con el Brasil, ¿no? Pero se iniciaron, después se paralizaron, y bueno, yo no me quiero referir a ninguna marca en especial, pero por eso digo, ese tipo de avión o equivalente, eso debe tener una prioridad AA1, como ahora, se dice. En ese tema, lo que sí se ha priorizado es la adquisición de un satélite, que se supone serviría también para la lucha en el Brain, ¿no es cierto? Ahora, se ha escogido el sistema satelital o el satélite francés, y en este tema hay unos cuestionamientos, en el sentido de que quizás otras propuestas eran mejores, en el sentido de que tenían mayores servicios satelitales, incluso alguna de ellas tenía un satélite con un radar que permitía ver a través de las nubes, cosa que el francés no tendría, la transferencia tecnológica que la propuesta inglesa tenía y no tenía la francesa, en fin, eso es lo que se dice, lo que se ha discutido, lo que se ha visto en opinión, digamos, en los medios informativos, pero no tenemos claridad porque no sabemos en realidad cómo fue ese proceso. ¿Qué nos puede usted informar sobre eso? Entiendo que el ministro ha dicho que esto no ha sido un proceso de proveedor único, pero que yo sepa no ha habido ninguna licitación internacional. Es decir, aparentemente sí ha sido un proceso de proveedor único, a pesar de que hay 4 proveedores. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, lo que podemos decir es lo siguiente. O sea, yo he presentado también, y hoy en el pleno, y el ministro me ha respondido, un cuestionamiento, o sea, una duda, porque él nos habla de que hay una adquisición de gobierno a gobierno. Entonces, si acá estamos hablando de una adquisición de gobierno a gobierno, en este caso se menciona Francia debería de poner para esta venta del Perú de un satélite lo mejor que tiene en Francia. Sin embargo, ¿qué estamos viendo? El Perú primero hace un requerimiento sobre el satélite que queríamos comprar, un satélite métrico. Ese satélite se presenta a la empresa Astrium francesa, que tiene experiencia en ese tipo de satélite. Sin embargo, el Perú después cambia y dice, ya no quiero un satélite métrico.
quiere un satélite submétrico, que es una tecnología diferente a este satélite. O sea, el tipo de... Es una resolución mayor para poder ver cosas que tienen menos de 1 metro. Así es. Pero eso restringe el área observada. Necesitaríamos también un satélite que pueda abarcar más área. Claro, pero hoy día estos satélites submétricos nos ayudan a ser muy puntuales en la fotografía que se toman. Entonces, ¿qué sucede? Que la empresa que es la que tiene la mayor experiencia en Francia para el tema de satélites submétricos, es decir, este tipo de telescopio, no es Astrium, es Thales. Y entonces, pero ahí viene la sorpresa, Thales ha sido convocada a la hora que el Perú cambia su requerimiento para esta venta que se le quiere hacer al Perú de un satélite, hasta donde tenemos conocimiento hoy día, no. Entonces, que en este caso Astrium, que nunca ha hecho un satélite submétrico, ellos, que nosotros vamos a hacer su conejillo de Indias, ellos van a hacer con nosotros un prototipo. Eso es lo que queremos. Entonces, esa pregunta se le ha hecho al ministro. Y entonces, hoy día el ministro ha respondido, pero no muy claro, porque él ha dicho, bueno, y le pareció que esta pregunta era una pregunta directa. A ver, ¿qué estamos haciendo acá en este caso? Entonces, él lo que manifestó es de que sí, que Astrium es la especialista en satélites, pero que este tipo de telescopio espera, pues, hay libertad para que haga un acuerdo con Thales, en este caso Astrium, para hacer el telescopio que el Perú necesita. Pero entonces yo le mencioné al ministro, nosotros lo que no queremos es un prototipo, nosotros no queremos ser conejillo de Indias de nadie para una inversión de más de 500 millones de soles. Entonces, por favor, entonces ahí hay un tema importante. Bueno, pero el tema también es un poco más de transparencia, porque todo ha sido declarado secreto y no se puede, francamente, secretos a estas alturas en este tipo de cosas. Sí, por supuesto, ¿no? Eso todavía no está claro. ¿Por qué se prefirió al francés y no al israelita o al español o al inglés? De repente hay razones. Yo no estoy prejuzgando, de repente, pero hay que conocerlas, porque sí ha habido cuestionamientos, entonces se necesita un poco más de discusión. Eso todavía está en un marco medio misterioso. Entonces, este es un tema que de todas maneras en la Comisión de Defensa se tiene que ver muy en detalle, porque no estamos hablando de 2 reales. Claro. Estamos hablando de un tema que no solamente compete al sector defensa, sino al resto de sectores de nuestro país. De acuerdo. Porque es un tema importante para el desarrollo nuestro. Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular, muchas gracias por su participación en La Hora N. Vamos a ir a una pausa, regresamos ahora con Carlos Oliva, viceministro de Hacienda, para ver qué ocurrió con la ejecución presupuestal de inversiones del año pasado y qué se viene este año. Regresamos.